Regresamos, estimado televidente, mencionábamos nosotros lo que viene a continuación. Si hablamos nosotros de una iglesia de la restauración en nuestros tiempos, no puede haber ni un concepto diferente, ni una doctrina tampoco diferente a la que se dio exactamente en los tiempos de la iglesia apostólica. Hubo por ahí un pequeño detalle en donde Pablo y Pedro en algún momento tuvieron una disparidad en cuanto, digamos, a un concepto, no era de mucha trascendencia. Era el consentimiento de la convivencia con quienes, por ejemplo, judaizaban y quienes, digamos, no estaban de acuerdo con los grupos, digamos, convertidos de recién ingreso, que eran los gentiles. Hablamos de los incircuncisos. Llegan a una confrontación, llegan a un diálogo, Pablo y el apóstol Pedro, se estrecharon a final de cuentas las manos, se dieron las diestas de compañerismo, dice la palabra, porque salieron de acuerdo que lo que predicaba uno, lo predicaba también el otro. En los tiempos actuales, en donde son cientos y miles, digamos, de religiones, de credos, ideologías, de organizaciones, hay una disparidad realmente de conceptos, de ideas, de aplicación, de interpretación incluso de las escrituras, pero no hay mucha vuelta de hoja, estimado televidente. Toda doctrina que no sale de acuerdo a lo que está escrito no es de Dios, porque para eso está precisamente la escritura, para de alguna manera ser una base, digamos, de dirección en lo que nosotros estamos profesando y en lo que estamos en un momento dado haciendo. Por esa razón, decía tu servidor, en la restauración de la primitiva iglesia cristiana, que es ahora en nuestros tiempos, y Esther Castellanos nos lo exponía de una manera realmente muy precisa, hablando del hermano Aarón, hablando del hermano Samuel y hablando ahora del ministerio del hermano Nazón. Es interesante ver que la doctrina que se inicia en 1926 y la doctrina hoy en nuestros días en esta institución es exactamente la misma que se da a través de la revelación del Espíritu de Dios y que sale acorde con las Sagradas Escrituras, ni más ni menos, porque hay un mandamiento que sentencia y dice que no añadirás ni quitarás a la palabra de esa profecía, por ahí está en Apocalipsis. Lo que se traduce en que realmente lo que cualquiera de estos predicadores hable, predique, prometa, profetice, tiene un fiel cumplimiento. De ahí que llama nuestra atención que en esta gira internacional que ha emprendido el apóstol actual Nazón Joaquín García, independientemente de venir precedido de una, digamos, aceptación general que se da desde allá en Chile, se da, digamos, en lo que viene siendo Colombia, se viene dando en Argentina, se viene dando en Venezuela y en muchos países que ya visitó, donde hay una unificación, vamos a decir, en cuanto a la fe, creer en que es un enviado de Dios, porque creen en su doctrina, porque creen en su palabra. Es interesantísimo, ahora que se presenta, digamos, en el estado de Veracruz, Esther Castellanos, en donde ese mensaje, pues es aprobado por más de 30,000 personas en el estadio Esther Castellanos. Mencionabas tú Luis Pirata Fuentes, me parece, ¿verdad? Me gustaría, Esther Castellanos, háblanos algo acerca de esto que se da en el estado de Veracruz. Que es interesante. Bueno, una parte de lo que de la prédica o de lo que hablaba el apóstol Nazón Joaquín era precisamente traer a la memoria el por qué ese estado en esta gira apostólica, primero iniciaba en el mes de enero en Sudamérica, en los países que usted mencionaba, empezando desde Chile, donde ha habido una aceptación, es impresionante, porque contrario a los pronósticos de muchos, porque los hay, de algunos, de que no iba a haber esa misma aceptación o que es muy pronto,
pues se está viendo que a una distancia de aproximadamente 3 meses que lleva él al frente de la iglesia, se ve esta aceptación general, a pesar de que haya algún disidente o alguno que no esté de acuerdo, pues todos tienen derecho a tener su opinión. Se dio en todos los tiempos. Y se ha dado en todos los tiempos y Así se es. seguirá dando. Sí. Eso no nos preocupa. Así es, en efecto. Pero notaba, porque Veracruz es uno de los estados en la República Mexicana, porque en esta otra parte de la gira, la segunda fase de la gira, pues se ha sido al sur de México. Y vimos en Chiapas un lugar que estuvo un lleno completo, sí, una aceptación muy grande por parte de la iglesia. Luego lo vimos en Veracruz, o sea, más seguido acá, en lo que vino siendo Veracruz. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo en ese estado, donde hay alrededor de 250 iglesias que estuvieron presentes en ese estado, ese estado, hay un templo que es el templo sede, que es en Fortín de las Flores, donde resultó insuficiente para albergar al estado. De hecho, cuando fue construido hace algunos años, fue precisamente para eso, para que fuera un lugar de reunión distrital, pero resultó insuficiente. Entonces se va a este lugar, este estadio, en Boca del Río, Veracruz, donde tiene una capacidad para 30,000 personas, y lo vemos que tuvo un lleno, yo digo que un lleno total, quien vea las imágenes, sí, porque a pesar de que estaban las pancartas, y diría uno, no, eso fue parte que no se llenó. Si ve uno la parte de lo que viene siendo la cancha, la explanada, así es. Si a esas personas que estaban en la explanada la suben, no hubiesen cabido. No cabe, o sea, tuvo un lleno total. Y vemos la aceptación, y algo que él mencionaba era porque hacía un poco más de 50 años atrás, cuando el apóstol Samuel Joaquín, siendo ministro, tuvo él ahí pues ese primer contacto, esa revelación, donde le hacía a Dios una promesa, ¿verdad?, que él le iba a prosperar, iba a ser conocida también esta predicación a través de su administración. Y lo vemos que tuvo a cabo ese cumplimiento. ¿Quién diría en aquellos años, cuando él estaba ahí solo con su esposa, la hermana Eva García, que iba a verse tanta prosperidad? Y a lo largo de esos 50 años, 50 naciones, muchísimas obras sociales y tanta prosperidad. Y ver en este tiempo cómo se cumplió esa palabra. Él hacía mención, el apóstol Nazón Joaquín hacía mención de cómo las promesas de Dios se cumplen. No a veces en la forma en la que el hombre lo espera, de una manera inmediata. Y disculpen, a veces a mí me gustan los dichos, pareciera ser que me desvío de lo que es, pero no es por falta de respeto. Pues Dios no le hace uno, dicen la sabiduría popular, que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. A veces nosotros como seres humanos pues esperamos que las promesas de Dios se cumplan a nuestro antojo, a nuestro tiempo y como nosotros lo queremos. Pero en el caso de Dios, pues siendo soberano no es igual. Y las promesas, decía él, se cumplen en la elección y en el tiempo en el que él lo desea, pero se vive para ver esas promesas. Diría uno, dijo el apóstol Nazón Joaquín, el hermano Aarón vio que su nombre era conocido por todo el mundo. No lo vio, pero decía él a los feligreses, pero lo estamos viviendo, porque donde quiera que se ha predicado este evangelio, se ha dado a conocer se conoce el nombre de Aarón Joaquín. Lo mismo que sucede en las escrituras del castellano, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Moisés, en el caso de que no vieron ellos, por decir así, las promesas. No las aparentemente no las vieron. Aparentemente no las vieron, aunque hay que recordar por que Moisés, uno de ellos, sí, hay que ver que Moisés las vio. Vio a lo lejos la tierra prometida y tenía la seguridad de que eso se iba a cumplir. Sí. Y cada uno en lo que le fue encargado y esperó en esas promesas, y a su tiempo, en el tiempo que Dios quiso, se cumplieron. Y ahorita vemos pues que aquello que se le prometió a Aarón Joaquín se está cumpliendo. Aquello que se le prometió a Samuel Joaquín se cumplió.
y se sigue cumpliendo. Y aquellas promesas, como decía el apóstol Nazón Joaquín, la promesa que Dios a mí me hizo, de que si yo miraba a este pueblo grande, lo vería aún más, se está también viendo. Y él hacía para que veamos, ¿verdad?, en lo que es el mensaje, él hacía una invitación, casi para despedirse, después de que hablaba de las promesas. Habrá forma en la que el televidente, si está más interesado en oír con profundidad, entre a la página oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo y ahí podrá ver las transmisiones. Está al acceso de todos, o sea, no tiene nada que esconderse. Así es. Y ahí podrá escucharlo. Pero él hacía, una de las cosas que me llamaba la atención era que decía a la iglesia de esos lugares que si se reunieron en ese momento 30,000 personas, dijo, a la vuelta, cuando yo vuelva a tener la oportunidad de venir, vea una iglesia más prosperada, una iglesia mayor en número. Y no porque en el mayor número quiera decir que va a ser para tener o llenar el ego de alguien, no, sino precisamente, como decía hace un momento, a mayores personas conocer lo que es el mensaje de Cristo. Vuelvo a lo que decía hace un momento. ¿Cuántos hogares sin paz a veces se encuentran? ¿Cuántos hogares hay esa incertidumbre, hay esa inseguridad, esa intranquilidad, problemas que se viven y que gracias a la predicación de este evangelio, del evangelio de Cristo, no del evangelio de los hombres, del evangelio de Cristo, la vida del hombre cambia? Y no solamente cambia en lo que Dios le promete, sino hasta en las mismas cosas que el hombre vive y es testigo de ellos. De que el hombre que era, porque eso enseña, las buenas nuevas, eso enseña. El hombre que era borracho, dice, deje de serlo. El que era maldiciente, deje de serlo. O sea que debe de haber, el cambio empieza desde adentro. ¿Por qué? Porque cambia la manera de pensar del hombre, lo aparta de las cosas que a Dios no le agrada. A veces oigo en ocasiones decir a alguien, es que Dios es dictador, Dios es un ser injusto porque permite el sufrimiento, pero muchas veces también Dios da la mano y da la oportunidad para que el hombre cambie su destino, cambie su forma de vivir, y los seres humanos simplemente no lo hacemos. Fíjate que aquí entra algo importante, Esther Castellanos, y yo considero que esto, estimado televidente, de alguna manera vale la forma evaluarlo. Hay que tomar en cuenta, Esther Castellanos, que todo consiste en la aplicación de la doctrina del guía espiritual, del llamado, vamos a decir, enviado, del llamado profeta, del llamado pastor, del autollamado ministro, que porque se dice en el mandamiento a los discípulos que hay que predicar y están predicando. Todo se debe en la aplicación de la doctrina. Un verdadero hombre de Dios, Esther Castellanos, no anda con rodeos. No, se va directo. Un auténtico hombre de Dios es directo en su mensaje y en su palabra. Vamos a llamarle, aplica cero tolerancia en lo que viene siendo la vida del creyente, del convertido a Cristo, tal y como lo hizo Cristo. Fue tal, digamos, la fuerza de su palabra, que un día los discípulos por ahí se le acercaron un poquito tristes. Señor, ¿se están yendo? ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué eres tan fuerte, Señor? Y él les contestó de una manera directa: si ustedes también quieren irse, váyanse. Lo que se traduce en que su palabra era una palabra de verdad, una palabra directa. ¿Quieres conocer un hombre de Dios, estimado televidente? Conócelo por su actuar, por su predicar y por su forma cómoda de hablar la doctrina. Un ministro que es tapadera de pederastas, un enviado siervo de Dios que es tapadera de homosexuales, un llamado, digamos, papa, que por ahí está, digamos, consintiendo las acciones de un lobby rosado. Hablamos de un grupo de sacerdotes
Hubo por ahí una demanda apenas hace unos días de uno de los ex sacerdotes de la iglesia romana allá en Miami, que declaró que el 65% de los sacerdotes son homosexuales y no tenemos nada contra de ellos. Cada quien tiene derecho a su propia vida. Pero un director, un papa, una cabeza de iglesia. Un director espiritual. Estamos hablando de un hombre que supuestamente representa a Cristo y que se va llevando de a cuartos con todos este grupo, digamos, de hombres desordenados en su vida, digamos, descompuesta, corrupta, protegiendo, vamos a decir, los libertinajes, digamos, de sus pastores. Ese hombre no puede ser de Dios, estimado televidente. Abramos los ojos. Esta es la realidad que estamos viviendo en estos últimos tiempos, donde las cosas ya debemos nosotros verlas con realidad, con claridad. Por eso es que no son muy estimados los hombres de Dios, porque su palabra es directa. No pueden consentir por ahí, por ejemplo, si los filigreses andan por ahí en doble vida, teniendo, digamos, casa chica y casa grande, teniendo, vamos a decir, 12 o 3 compromisos por sustentar, por mujeres que tienen, hijos que tienen, y que, por ejemplo, a final de cuentas, porque son bondadosos con la iglesia, les buscan un reacomodo para aceptarlos, como sucede con algunos gobernantes en México. Ese es un descaro, es una desvergüenza. Los hombres de Dios son directos con su palabra y hablan palabra de verdad. Por esa razón les invitamos a una reflexión muy concienzuda sobre este punto interesante. En el estado de Veracruz, Ester Castellanos, ya estamos por terminar, se dio una manifestación donde los gobernantes, incluso por vez primera, dieron un reconocimiento. Como huésped distinguido. Hablamos, digamos, del gobernador del estado, hablamos de los presidentes municipales, tanto de Jalapa como de Veracruz, hablamos del senador de la República en el estado, quien mandó, digamos, también un mensaje, digamos, al director de la institución. Estamos hablando de que hay un reconocimiento ya, estimado televidente, a una organización que se ha sabido mantener dentro de lo que viene siendo una buena moral, en donde hay un aval de que los que la encabezan son hombres justos, hombres realmente temerosos de Dios. El nombre, termino con esto, el nombre, había una inquietud, el nombre que iba a dar o que dio Pedro, vamos a decir, allí en Hechos 2:38, investígalo, conócelo. No hay bautismos en las Sagradas Escrituras que se apliquen literalmente como estos que se cuelgan del mandamiento para predicar. Están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ninguno de los tres es nombre. El nombre le fue revelado a quienes recibieron el mandamiento, y todos aquellos llamados por Dios y dirigidos por el Espíritu Santo conocen perfectamente ese nombre. Si tú quieres conocerlo, quieres saber algo más de las múltiples diferencias que hay con aquellos llamados pseudo predicadores enviados por Dios, visita una de las instituciones de la Iglesia, la Luz del Mundo. Será siempre bien recibido y tus preguntas serán fielmente contestadas. Estimados televidentes de Ester Castellanos, yo creo que terminamos, se nos ha ido el tiempo y fue un placer poder compartir. Así es. Pídete si quieres de los televidentes. Y pues les seguimos invitando a que nos sigan sintonizando a través de este medio. Una vez más les externamos nuestro agradecimiento por abrirnos semana a semana sus hogares. Pues sigan estando con nosotros. Este es Claro y Oscuro. Gracias, estimado televidente. Pásela bonito en compañía de sus familias.